Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Su Santidad de la serie El Pulso del Creador con el pastor Edgar Cerez. Buenas tardes. Que gracias a Dios que estamos aquí juntos, me da muchísimo gusto saludarle. Gracias a Dios por la oportunidad de poder estudiar su palabra. Estamos en esta serie que se llama Los Atributos de Dios. El domingo pasado la empezó el pastor David Pedraza. Hablamos acerca de los atributos de Dios y habló él de los atributos no comunicables. Y después vamos a hablar de los comunicables. Él ya explicó los no comunicables. Entre paréntesis, a mí no me gusta o no estoy tan de acuerdo con el concepto de no comunicables. Sé por qué le llaman, los teólogos le llaman así. No estoy diciendo que David estuvo mal, por supuesto que no. Mi amigo David Pedraza lo hizo muy bien, pero yo no comparto que los teólogos lo llamen no comunicables. Me gusta más el concepto de atributos exclusivos, porque sí los ha comunicado, pero no los ha compartido. Son exclusivos, no tanto no comunicables. Pero bueno, respeto su opinión equivocada. No es cierto. Pero bueno, de eso predicó David Pedraza la semana pasada. Y a partir del miércoles, porque esta serie también es domingo, miércoles, el miércoles se predicó acerca de los atributos comunicables y se predicó acerca de la misericordia. El día de hoy vamos a predicar acerca de otro atributo comunicable, que es la santidad de Dios. Nada más déjeme rápidamente hacer un breve resumen por si usted no vio la predicación la semana pasada o tuvo alguna duda de los atributos de Dios. Rápidamente, los atributos de Dios son la esencia de su naturaleza comprendida a través de su propia revelación. Repito, los atributos de Dios son la esencia de su naturaleza comprendida en su propia comprendida a través de su propia revelación. Es decir, Dios ha revelado los atributos. No son atributos que nosotros le hemos asignado, sino que Él en la Biblia se ha revelado de esa manera. Por eso decimos que esos son sus atributos. Mucho ojo, los atributos de Dios no son sus características. No voy a tomar mucho tiempo en esto, pero creo yo, desde mi personal punto de vista, que es un error pensar que los atributos de Dios son una característica de Dios. O algunos dicen, el conjunto de estas características, eso es Dios. No, porque sería un error. Mire, aquí tengo una manzana. Muchas gracias a los de producción que me apoyaron. Si se le antoja, perdón, dije manzana, ¿verdad? Bueno, otro atributo de Dios es la inteligencia, pero no a todos se las asignó. Si a alguien se le antoja la mandarina, producción ahí tiene, las vende. Qué rica está la mandarina. Los atributos de Dios, si nosotros decimos que los atributos de Dios son sus características, entonces sería como decir que cada uno de estos gajos es uno de sus atributos. Por ejemplo, este gajo es el amor, pero el otro gajo es la misericordia. ¿Qué otra cosa es Dios? Justo, gracias amigo. Santo, misericordioso, piadoso, omnipresente, soberano, fiel. Ok. Todo eso son los atributos de Dios. Si tú dices que los atributos de Dios son sus características, tenemos un error. Este gajito que está aquí, por ejemplo, este gajo que está aquí, este gajo que está aquí representa el amor de Dios. Entonces tú me tendrías que decir que Dios tiene amor, pero no es amor en su totalidad. Este gajo es parte de lo que es Dios, pero no es Dios en todo. Por lo tanto, un atributo no es una característica. Es porque Dios es amor plenamente, totalmente, sí. Entonces, los atributos de Dios no son características. Los atributos de Dios, yo lo representaría con la de Adán y Eva. No es cierto. Con una manzana. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios son todo. Esta manzana representa el amor de Dios. ¿En dónde está el amor de Dios? ¿O qué es Dios? Todo, todo. Pero también representa su fidelidad. Dios es todo fidelidad, pero también representa su bondad. Dios es
todo bondad. Espérame, ¿cómo la manzana puede ser el amor y la fidelidad y la bondad al mismo tiempo? Sí, te entiendo. David lo dijo en el Salmo 139, Señor, no lo puedo comprender. No, esto me sobrepasa, dijo David. Claro, porque Dios es 100% amor, pero también es 100% perdón, 100% misericordia, 100% santidad, 100% ira, 100% juicio. Esto es un atributo. Las características de los atributos de Dios son 3. Número 1, para que lo comprendamos, no son características. Los atributos de Dios tienen 3 aspectos importantes. Número 1, son totales, son al 100%. Dios no tiene amor. Dios es 100% amor. Dios no tiene misericordia. Dios es misericordia al 100%, son totales, número 1. Número 2, son perfectos. El amor de Dios es perfecto. La misericordia de Dios es perfecta. La santidad de Dios es perfecta. Fíjate bien, la ira de Dios, que es un atributo, la ira de Dios es perfecta. Y número 3, son una unidad. Aquí no hay unidad, hay características o hay pequeñas unidades que en su conjunto forman una unidad, pero hay divisiones. En los atributos de Dios no es así. En los atributos de Dios hay una unidad. No se pueden contradecir porque son uno mismo, son uno solo. Tú no puedes orar y decir, Señor, yo te pido que tú derrames en mí tu misericordia y tu amor, y con el hermano que me ganó el estacionamiento, tu ira, Padre, tu justicia, Señor. No se puede. No puedes elegir, decía David Pedraza la semana pasada, no es un menú que tú dices, este y este. No, es una unidad perfecta. Eso es un atributo de Dios. ¿Sí queda claro? Creo que el ejemplo de la mandarina y la manzana nos queda perfectamente claros a todos. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un atributo comunicable, que es el de la santidad. Muchas gracias a los de producción que nos consienten y me hicieron el favor de traer la mandarina y la manzana. Y también un té, porque en el servicio anterior ya se me estaba yendo la voz. No creo que no le he platicado a usted esa historia, pero se la voy a platicar. La platiqué la última vez que prediqué para los del servicio de las 4. El pastor Richards platica que por cuestiones de salud, él antes de predicar, mientras predicaba le ponían un vaso de leche los de producción. A nosotros nos consienten más, pero allá al pastor Richard le ponían un vaso de leche. Y un día los jóvenes, ya ve cómo son esos jóvenes, por eso me encanta ser pastor de jóvenes, los jóvenes le cambian, le quitan el vaso de leche y le ponen pulque. Y se lo pone. Llega el pastor Richards, toma el vaso, hasta el fondo, y nada más dice, Dios bendiga esta vaca. Lo que no sabían los jóvenes es que un joven fue y le dijo, ¿no? Ya sabes siempre que hay uno más moral. Pastor, es que le hicieron esta broma. No te preocupes, él intercambió el pulque y otra vez se puso leche, ¿no? Entonces, té de manzanilla no es otra cosa. Yo iba a decir otra cosa. Bueno, hablando de santidad, vamos a hablar de la santidad de Dios. Por favor, acompáñeme a Isaías capítulo 6. Quiero hablar con usted la santidad de Dios en 3 aspectos. La santidad de Dios como un atributo propio de Dios, la santidad de Dios que entrega a la humanidad y la santidad de Dios entregada a sus hijos. Acompáñeme, por favor, a Isaías capítulo 6. Seguramente muchos hemos leído este pasaje, pero por favor vamos a estudiarlo una vez más. Dice capítulo 6, versículo 1, en el año que murió el rey Usías,
Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es muy interesante que Isaías tiene esta visión, como dice el versículo 1, en el año en el que murió el rey Uzías. ¿Por qué es interesante que sea con el rey Uzías? Bueno, después del reinado de David y de Salomón, el rey que casi los igualó en términos militares y políticos, nada más, no en términos económicos ni en términos espirituales, pero políticamente y militarmente, el rey poderoso, casi como David y Salomón, fue el rey Uzías. Durante el reinado del rey Uzías, el pueblo de Israel creció militarmente, tenía un ejército muy poderoso, que era de los ejércitos más poderosos que había en su época. Él conquistó territorios que habían sido tomados por los filisteos, conquistó territorios que habían sido tomados por los amonitas. Dice la palabra que su fama y su poder militar llegaba hasta las fronteras con Egipto. Creció grandemente, se hizo de un ejército. Dice la Biblia que él, en su reinado, se diseñaron máquinas o instrumentos, más bien dice, se diseñaron instrumentos que se colocaron en lugares estratégicos y en torres, los cuales lanzaban flechas gigantescas y piedras gigantescas. Nosotros entendemos que eran ¿qué? Como unas catapultas, ¿no? Hace unas flechas, como el Señor de los Anillos, y piedras. Bueno, así, eso fue en el reinado de Uzías. Y dice la Biblia, muy claramente dice, que Uzías se hizo poderoso, creció y era un rey poderoso. Pero donde dice la palabra, Uzías se hizo poderoso, pero, ¿qué sería de la historia si no tuviera peros, verdad? Pero su corazón se enalteció, se llenó de soberbia y se rebeló en contra de Dios. ¿Cómo fue la revelación? ¿Cómo fue esta desobediencia de parte de Uzías? Bueno, él lo que hizo, dijo, oye, yo soy poderoso, Dios me ha engrandecido, Dios me ha exaltado. Fue al templo y quiso entrar al lugar santo. El lugar santo era el lugar en el que solamente podían entrar los sacerdotes, y era ese lugar en el que se ofrecía, entre otras cosas, la ofrenda de incienso. La ofrenda de incienso era una ofrenda que se conocía de olor suave o de olor grato. Uzías dijo, yo soy un rey poderoso, ¿por qué nada más ellos, los sacerdotes, van a ofrecer incienso? Yo lo voy a hacer. Y entra al lugar santo para ofrecer incienso. Azarías, que era el sacerdote, se opone y le dice, no, rey Uzías, tú no puedes hacer esto porque no te corresponde. No está en tus funciones, no te toca, estás haciendo algo que no tienes que hacer. Los únicos que pueden entrar al lugar santo es el sacerdote. Tú eres rey, eres un rey poderoso, pero no puedes entrar al lugar santo porque vas a violentar y vas a pecar contra la santidad de Dios. Y Uzías dice, ay, por favor, no sabes quién soy yo, papá, yo soy aquí el mejor. Y entra, dice la Biblia que llevaba el incenciario, llevaba un topper con incienso, que es el que iba a quemar. Llevaba un topper con incienso y entonces le dice el sacerdote, no lo hagas. Y cuando le dice, no lo hagas, él se enoja y dice, pero ¿por qué no? Y ¡pum!, que le sale lepra. Cuando entró al lugar santo, le sale lepra en la mano, le sale lepra en la frente. Entendió que Dios lo estaba juzgando, que Dios lo estaba castigando por su pecado contra la santidad de Dios. Tiene que salir del lugar santo y en ese momento es separado. No pudo regresar al palacio, es separado y es llevado a una casa aparte en donde estuvo y después murió. ¿Por qué? Porque pecó contra la santidad de Dios.
No es coincidencia que el mismo año que murió ese rey que pecó contra la santidad de Dios, el mismo año que pecó el rey Usías, Isaías tiene una visión ¿de qué? De la santidad de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Bueno, vamos a regresar. Entonces, tuvo una visión de la santidad de Dios y dice, hay 3 características que te quiero hablar acerca de la santidad de Dios, o tres cosas que Isaías tuvo en esta visión que nos permiten entender la santidad de Dios. Primera cosa, posición. Dios es santo, ¿por qué? Porque tiene la posición. Dice otra vez, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dios tiene la posición, Dios está por sobre todas las cosas, en un trono alto, en un trono sublime, aún por encima del rey Usías, aún por encima de toda autoridad y de toda potestad. Isaías ve en la posición de Dios, una posición sublime. Número 1. Número 2, la plenitud. Dios no nada más tiene una posición, sino Dios tiene una plenitud. Dice ahí mismo el versículo 1 al final, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué se refiere a las faldas? Es en la túnica real se colocaba una especie de capa, sí, una especie de capa que se le conocía como falda. En la Biblia no le vas a llamar capa, sino le vas a llamar falda, y que esta falda era larga y representaba la majestuosidad del rey. No sé si tú te acuerdas cuando eras pequeño en edad, 6, 7, 8, 10 años, que todavía somos bajitos. Bueno, algunos nos quedamos bajitos, ¿verdad? Pero cuando eres bajito y cuando te llevaban tus papás a Parisina y cómo te sentías en medio de todas las telas y decías, no, yo aquí me voy a morir. O sea, se cae una y guas, me llamaba. Porque, bueno, yo creo que, con todo respeto, padre, pero yo creo que Isaías ha de haber dicho, o sea, qué impresionante es esto, porque dice que estaba en el templo y caminaba y estaba toda esta capa, toda esta falda de la majestuosidad de Dios que rodeaba todo el templo, como si aquí Dios estuviese sentado y el largo de su capa cubría todo el templo. ¿Te imaginas qué majestuosidad? ¡Wow! Eso es lo que vio Isaías. Número 1, posición. Número 2, plenitud. Dice la palabra que Dios es aquel que todo lo llena en todo. Plenitud. Y número 3, no nada más vio su posición, no nada más vio su plenitud, sino su divinidad. El versículo 2 dice, por encima de él, o sea, de Dios, había serafines. Cada uno, no dice cuántos, pero como dice serafines, pues mínimo eran 2, de 2 en adelante. Pudo haber sido 2, 20, 200, 2000, no lo sabemos. Pero había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubría sus pies y con los otros 2 volaban. Dice el doctor Sproul, una frase que a mí me encanta, dice el doctor Sproul, Dios no es ocioso en su creación. ¿Qué significa? Todo lo que creó, lo creó con una intención. ¿Qué intención, qué inteligencia tuvo que haber tenido el Padre, Dios, de crear serafines, ángeles, seres angelicales, divinos? Yo sé que para ti tu hijo es tu querubín, tu arcángel, tu serafincito, pero estos sí son los de a de veras, man. Y Dios en su inteligencia los crea, y el propósito de la creación de los serafines, ¿cuál es? Es estar delante de la presencia de Dios. Y como ese es tu propósito, te voy a diseñar 6 alas, y con 2 de ellas, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a cubrir tu rostro, porque no puedes estar delante de la majestuosidad de mi divinidad. ¡Qué impresionante es eso! ¡Wow! Isaías tiene esta visión de Dios. Dios está por sobre todas las cosas, Dios es soberano, Dios todo lo llena en todo, es un Dios en plenitud, es un Dios divino, y él entiende eso. Y llegamos al último punto, el versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. Y el uno daba voces uno al otro, diciendo, los serafines, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. En el hebreo original dice Kadosh.
Kadosh, 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 santo, santo, santo. Dicen los teólogos, es el único atributo de Dios que se menciona 3 veces seguidas. Santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque habla de la perfección de su santidad. Hay algunos otros teólogos que dicen, no, se menciona 3 veces porque está hablando de la Trinidad. Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo, Dios Espíritu Santo es santo, 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 santo. Cualquiera de los dos entendemos de la plenitud de la santidad de Dios. Santo significa, esta palabra kadosh significa puro o apartado a causa de su pureza. Siempre nos enseñan, es que santo significa apartado, sí, pero es apartado a causa de la pureza. Es algo apartado porque es diferente por su pureza. Entonces, Kadosh, santo, puro, apartado. Permítame tomarme el atrevimiento de dar una pequeña definición. Entendiendo todo esto que vio Isaías, podríamos decir que la santidad es la grandeza y perfección absoluta e inconfundible de Dios, la cual se manifiesta a través de su pureza y lo separa de todo lo demás. Eso es la santidad. La grandeza y perfección absoluta e inconfundible de Dios, la cual se manifiesta a través de su pureza y lo separa de todo lo demás. Ahora, estamos hablando de la santidad como atributo propio de Dios. Primer elemento. Pero te dije, quiero compartir contigo el segundo elemento, que es la santidad como este atributo comunicable a Dios. Comunicable de Dios hacia nosotros. Dios, ¿cómo ha comunicado este atributo de santidad a su creación? De 2 maneras. Número 1, a toda la gente, escúchame bien, a toda la gente, a toda la humanidad, Dios les ha compartido este atributo de santidad a través de la conciencia moral. Todo ser humano tiene una carga de conciencia moral. ¿De dónde proviene? Nosotros entendemos que proviene de la santidad de Dios que Él ha compartido al ser humano a través de la conciencia moral. No estoy diciendo santidad, mucho ojo, estoy diciendo conciencia moral. Es decir, la conciencia moral es aquello que cualquier persona le permite entender, no necesita ser cristiano, no necesita creer en Dios, pero le permite entender que lo que está haciendo es bueno o es malo, es correcto o es incorrecto, es muy básico. Pero así funciona la conciencia moral. No nos vamos a meter a cuestiones filosóficas porque no es el objetivo, pero así funciona, grosso modo, la conciencia moral. Ahora, no nada más se queda ahí, porque la conciencia moral no te lleva a la santidad. Son 2 cosas diferentes. Tercera cosa de la que quiero compartir contigo. Dios, ¿cómo comparte este atributo de la santidad con sus hijos? De una manera diferente. Dios no comparte con sus hijos una mera conciencia moral. Tú y yo como cristianos no tenemos nada más una conciencia moral. Conciencia moral la teníamos desde que nacimos, desde que éramos niños, desde que fuimos educados, pero Dios no se basa en conciencias morales. Dios se basa en sus hijos en una santidad, que es muy diferente. Y te voy a poner el ejemplo rápidamente. ¿Te acuerdas del rey Usías? Dice la Biblia que cuando el sacerdote Azarías le dice a Usías, no puedes entrar al lugar santo, no puedes ofrecer incienso porque no te corresponde. Dice él que se enojó, ¿pero por qué? Y así dice que la mano en donde llevaba el topper, así de, ¿pero por qué? Y dice que se enojó y empezó a violentar contra el sacerdote. Y esa mano es en donde le salió la lepra. ¿Cuál fue la reacción de Isaías cuando entendió que él estaba en el lugar santo? ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hoy no puede ser. Señor, perdóname.
No, dijo Isaías, guas, ya, aquí quedé. Porque soy inmundo, me voy a morir, porque soy pecador. Mientras Usías dijo, yo soy digno, ¿cómo de que no? Claro que yo puedo hacer las cosas. Una gran diferencia, Usías tenía conciencia moral, pero no tenía esa santidad que produce el Espíritu Santo. Déjame aquí hacer una primera pausa y preguntarte, ¿lo que te está moviendo es una verdadera santidad o es solamente una conciencia moral? Ahorita voy a explicar lo del tema de la santidad, pero déjame ponerte algunos ejemplos de la conciencia moral. Muchas veces pensamos que lo que nos mueve es la santidad y basamos o tenemos certeza en la santidad que Dios nos ha dado por nuestra honestidad. Es decir, personas que dicen, pues sí, estoy mal, yo sé que estoy pecando, pero pues Dios lo sabe. O sea, Dios me conoce tal como soy. O sea, yo no le oculto nada a Dios. Yo tengo una relación con Él tan profunda que soy honesto y Dios sabe lo que estoy pecando. No, papá, no te hagas. Perdón, no, eso no es santidad. Eso es una mera conciencia moral. Solamente le estás diciendo a Dios, pues sí, soy pecador. Si tú y yo lo sabemos, pues ¿qué? Eso es honestidad, pero eso no es santidad. Dios, sí, estoy pecando, pero tú sabes que estoy pecando con buenas intenciones. Soy honesto, Señor. No. Número 2, hay algunas personas que ven la santidad como una manipulación de la verdad. Yo lo que quiero es eso, pero la Biblia dice que está mal. Ok. ¿Qué tengo que hacer para que lo que quiero sea bueno? No se puede. Okay. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Como, no todos los hijos, pero como algunos hijos cuando se ponían rebeldes, ¿no? Que te piden permiso. No te voy a dar permiso porque te has portado mal. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Arregla tu cuarto. Ya está, ahí está ya. ¿Qué más? Dime, ¿qué más? No, pues así ni permiso le doy, ¿no? Ok, arregla la cocina. Dios mío. Ahí está. ¿Qué más? Eso no es santidad. Eso es manipular la verdad. Y tenemos que reconocer que muchas veces los cristianos, así, si a ti te gustan los juegos de mesa, casi todos los juegos de mesa tienen una tarjeta que es como de un comodín. Ajá. Si a ti te gusta jugar y de esos comodines, todos los cristianos, tienes que aceptarlo, muchas veces tenemos un comodín, una tarjeta de comodín, que es ese pasaje en donde dice, hijitos no pequéis, pero si alguno de ustedes pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es mi comodín, ¿no? Y peor aún, es un comodín que no lo uso, pero que cuando sé que voy a pecar, ¿dónde está mi comodín? ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Y ya, ¿no? Entonces allá está el pecado, en el nombre del Padre. Llegas, pecas y después del pecado, ¡pum! Ahí está mi comodín. Órale, abogado tenemos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Levanten las manos los santos. Yo primero, aleluya, gloria. Ahí está mi comodín. Abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Soy perdonado. No, estás manipulando la verdad. ¿Qué de lo que estamos viviendo es santidad y qué de lo que estamos viviendo es una manipulación a nuestro favor? ¿Qué de lo que estamos viviendo realmente es, Señor, yo quiero que tú hagas en tu poder que esto que es pecado deje de ser pecado para que lo pueda hacer? Y entonces convertimos a Dios no en un Dios redentor, sino en un administrador de pecado. Lo que quiero hoy no es pecado. Señor, haz que no sea pecaminoso. Y si te lo puedo decir tan claramente es porque yo muchas veces me he encontrado en ese mismo error. Tenemos que reconocer que todos nos hemos encontrado en ese pecado en alguna ocasión.
¿Qué es la santidad entonces? ¿Cómo es que entendemos la santidad? Dice la palabra, por cuestión de tiempo ya no lo voy a leer, pero dice la palabra que Isaías soy pecador. Y un ángel, dice la palabra, que tomó un carbón encendido del altar. En el templo había 2 altares, el altar del incienso y el altar del sacrificio. El único que podía tener carbones encendidos es el altar del sacrificio, no el altar del incienso. Entonces dice que un ángel tomó un carbón del altar, forzosamente tuvo que haber sido el altar del sacrificio, tomó un carbón del altar con unas tenazas, lo llevó con Isaías, toca sus labios. Y lo puede ver usted ahí en el pasaje que estamos leyendo, toca sus labios y le dice, este carbón ha tocado tus labios, por lo tanto te es quitado el pecado, es borrado tu pecado y es quitada la culpa. ¿Qué es eso que está representando? Es un símbolo de la obra de Cristo. Porque Cristo se ofreció al Padre en el altar del sacrificio. Jesucristo es nuestro sacrificio y con ese sacrificio es quitado el pecado y quitada la culpa de tu vida y de mi vida. Y entonces Dios nos da a los que hemos sido tocados con ese carbón, a los que hemos recibido y puesto nuestra fe de salvación en el sacrificio de Jesucristo, nos da algo más que conciencia moral, nos comparte parte de su atributo a través de la santidad. Si tú has nacido de nuevo, si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, entonces tú no tienes una conciencia moral nada más. Tú tienes la santidad de Dios depositada en ti. ¡Qué impresionante! ¡Wow! ¡Qué hermoso! La santidad de Dios depositada en nosotros. ¿Te acuerdas que te dije cuál es un error cuando solamente es una conciencia moral? Que la manipulamos. Que decimos, pues soy honesto, sí, estoy pecando y ¿qué? Soy honesto, Dios me perdona, pues total. No, la santidad es muy diferente, la santidad funciona diferente. La santidad te va a llevar mínimo a 3 aspectos. Número 1, te va a llevar a un arrepentimiento activo. Primera característica de la santidad, el arrepentimiento activo. ¿Por qué le llamo arrepentimiento activo? Porque el verdadero arrepentimiento es muy activo. El verdadero arrepentimiento no nada más es, ok, lo dejo de hacer, bueno, está bien, ya. Okay, no quieres que lo haga, pues no lo hago y ya. No, el verdadero arrepentimiento es, lo dejo y Señor, ¿qué quieres que haga? Un pastor que a mí me bendice mucho y aprendo mucho de él es el pastor Müller en Estados Unidos. Y él cuenta una historia y él dice, una joven llegó a mi oficina y me dijo, pastor, tengo que confesar un pecado, acabo de abortar. Oré con ella, la ministramos, recibió el perdón de Dios, pero ella, ¿cómo pude yo estar seguro, dice el pastor, de que ella realmente se arrepintió delante de Dios? Por su arrepentimiento genuino, activo. Cada 2 meses, cada 3 meses, siempre se acerca y me dice, pastor, predique de la santidad. Pastor, predique de la pureza sexual. Pastor, vaya con los jóvenes y predique acerca de la pureza, pastor. No lo deje, pastor, por favor. Invíteme, déjeme dar mi testimonio, pastor. Porque yo odio lo que hice. Eso es un verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento que te lleva a decir al Señor, Señor, perdón. Señor, qué vergüenza contigo. Perdóname, Señor. Un verdadero arrepentimiento entiende que proviene del Espíritu Santo. Es pasivo. ¿Cómo que es pasivo? Si tú me dijiste que el arrepentimiento es activo, sí, es activo en lo que tú haces, pero es pasivo en su fuente. No es tu conciencia moral la que lo produce, sino es el Espíritu Santo el que trabaja con tu corazón. Es el Espíritu Santo el que trabaja en ti.
Y número 3, proviene por el sacrificio de Jesucristo, que esto ya lo expliqué. Por cuestión de tiempo voy a resumir brevemente. Dios le ha entregado a sus hijos más que una conciencia moral. Dios le ha entregado a sus hijos parte de su atributo de santidad. Y nosotros entendemos que la santidad que Dios nos ha dado como hijos tiene 3 características. Déjame hacer un paréntesis. Si tú estás teniendo problemas y tú estás viviendo tu santidad como una conciencia moral o viviendo tu santidad como lo expliqué hace un momento de, bueno, ¿qué tengo que hacer para que lo pueda hacer? O, ay Señor, ¿por qué está prohibido si yo quiero hacerlo? Entonces probablemente tu problema no es ni siquiera un problema de santidad. Tu problema es que ni siquiera has nacido de nuevo. Perdón, pero probablemente puede ser. Ok, déjame regresar. Dios nos comparte la santidad en 3 formas, 3 niveles. No vienen así en la Escritura, pero cuando nosotros leemos lo entendemos. Y ahí sí todos los teólogos están de acuerdo. La santidad Dios la comparte de 3 maneras. Número 1, a través de la santificación legal o posicional. Número 2, a través de la santificación progresiva. Y número 3, a través de la santificación final o definitiva. Yo sé que todos ustedes han escuchado ya estos temas y nada más déjame compartirlo rápidamente. Solamente voy a dar algunos versículos, ustedes después los leen por favor por cuestión de tiempo. Número 1, santificación legal o posicional. ¿Qué significa esto de santificación legal o posicional? ¿Has nacido de nuevo? Legalmente delante de Dios, tú ya eres santo. Oh, no, Edgar, pero tú no sabes mi vida. No. Legalmente delante de Dios, tú y yo somos santos, porque hemos sido santificados por Jesucristo. Déjame poner este ejemplo. Es como si, es como si una persona nació aquí en Puebla y a los 30 días de nacido se lo llevan a Estados Unidos. Y se queda allá. Él es poblano, lo registraron en Puebla, orgullosamente poblano. Y regresa a los 40 años y no sabe nada de Puebla. Él es poblano, legalmente él es poblano, porque se registró aquí en Puebla. Y a lo mejor cuando llegue y quiere platicar contigo, I'm hungry, how you, this thing, I don't know, memela. Compadre, no inventes. Mira, eres poblano. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no sabes cómo serlo. Pero legalmente lo eres. Pero nunca has vivido como tal. Júntate conmigo, vente con el barrio y en una semana vas a un bolillo, compadre. Vas a aprender. La santificación legal tiene que ver con cuál es mi posición legal delante de Dios. Anota estos versículos, por favor, después los lees. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Pablo le escribe a los corintios y les dice, saludos a los santificados en Cristo. A la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto era bien carnal, tenía un chorro de problemas, pero le dice, ustedes han sido santificados en Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice que Jesucristo ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros hemos sido santificados por Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 dice, vosotros habéis sido santificados por Cristo. Ya sucedió, siempre están redactados en pasado. Ya sucedió, ya fue, ya lo eres. No es que lo vas a hacer, ya lo eres. Santificación legal. Legalmente ya eres santo, pero tienes que aprender a vivir con ella. Déjame brincarme la segunda y me voy a ir a la última, que es la santificación final o definitiva. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Juan dice, bueno, ese sí lo voy a leer rapidísimo, porque este me va a ayudar también para la otra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Santos.
totalmente, o sea, ya lo somos, pero todavía no se manifiesta. Ya lo soy legalmente, pero todavía no lo vivo, todavía no lo manifiesto. Y dice Juan, ¿cuándo lo vamos a manifestar plenamente? Cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga por su iglesia o cuando yo me muera, ¿verdad? Qué forma tan bonita de decirlo, pero cuando yo me muera, entonces se me va a dar un regalo, y ese regalo que se me va a dar es esa santificación legal, esa glorificación, en donde voy a vivir plenamente santidad como Él me la ha dado, ya no de manera legal, sino totalmente una realidad. Y en medio está la santidad que nosotros le llamamos la santidad progresiva. Déjame terminar de leer ahí en 1 de Juan capítulo 3. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tú tienes esta esperanza, entonces tú te vas a santificar. ¿Cómo buscar la santificación progresiva? A ver, Edgar, si tú nos dijiste que la santificación no proviene de mis esfuerzos, no es una obra de la carne, no, es una obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trabaja con tu corazón, el Espíritu Santo trabaja con tus emociones, el Espíritu Santo trabaja con tu mente. Y en el momento en el que el Espíritu Santo empieza a trabajar con ellos, entonces tú vas a empezar a vivir este tema de santidad progresiva. Por favor, después, si tú tienes la oportunidad, lee estos pasajes porque te van a ayudar mucho. Número 1, Gálatas capítulo 2, versículos del 18 al 20. Gálatas 2 es un pasaje precioso. No son obras, no es por obras. Es por la obra del Espíritu Santo. No es tu esfuerzo, es la obra del Espíritu Santo en ti. Quieres batallar con un mal hábito que tienes, con un problema de pecado que tienes, necesitas entregarlo a Dios, no en tu esfuerzo, sino en la obra del Espíritu Santo. Cuando yo era, esto lo he platicado en otras ocasiones, cuando yo era adolescente tenía problemas fuertes y serios de pecado, principalmente en el tema de carácter. Tenía problemas de carácter muy fuertes, era muy rebelde con mis papás, era muy rebelde en casa, y ahí están mis papás, muy rebelde, y yo le decía a Dios, Dios ayúdame, y encontré este pasaje, lo leí, y me encantó, y Gálatas 2:20, me encantó, sentí que era para mí. Me acuerdo que en esa ocasión, cuando era adolescente, escribí en una cartulina, tomé un libro en Nuevo Testamento en hebreo, en griego, y escribí Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, en griego. A lo mejor lo escribí mal, pero dije, pues total, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Porque está en griego. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo pegué en mi pared, y todos los días cuando me despertaba lo veía y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No soy yo, no es mi obra, no es mi esfuerzo, es Él, no soy yo, es Él. Y Él entonces empezará a actuar en ti. No es obra, es la gracia de Jesucristo. Número 1. Número 2, la confesión. Practica la confesión, pero recuerda, como mencioné hace un momento, la confesión y el arrepentimiento no nada más es platicar aquello que hiciste mal, sino díselo a Dios, sé sincero con Él, pero arrepiéntete, déjalo, entrégalo al Señor y déjalo. Porque si no, no es arrepentimiento. Número 3, la comunión con el Padre. Segunda de Corintios 3:18 dice que cuando tenemos comunión con el Padre, somos transformados de gloria en gloria. Ten comunión con el Padre. Busca perfeccionar tus tiempos de comunión con el Padre. Número 4, a través de la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Debatir argumentos.
La palabra de Dios te va a inspirar, la palabra de Dios te va a guiar. Devóratela la palabra, lee al menos ciertos versículos diarios, repítelos, escríbelos. Algo que yo he estado haciendo y que tiene tiempo que lo hago es escribir, no en la computadora, no, a mano. Y los que son maestros sabrán que eso tiene un no sé qué sé yo, cuá. Pero algo sucede con tu cerebro. Y siempre cuando hay un pasaje que siento que Dios me está hablando, lo escribo. Deja que la palabra te ministre. Y por último, a través de la alabanza, Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales. La alabanza te ayuda a la santificación. ¿Por qué? Porque tú alabas aquello que amas. Tú alabas aquello que amas. Mis hijos practicaron deportes en secundaria, preparatoria, sobre todo en esa época. Mis hijas jugaban voleibol y cuando empezaron a ir a torneos y todo, ¡sí! Y cuando hacían una jugada, ¡sí! Y a lo mejor algún papá decía, vale un punto igual que todos los demás. No importa, pero fue mi hija. ¡Sí! ¡Venga! Mi hijo jugaba fútbol americano. Iba a jugar el Super Bowl hoy, pero tuvo que estar aquí con jóvenes. Pero él jugaba fútbol americano y cuando jugaba y de repente le pegaba, perdón, pero es la verdad, le pegaban, ¡pum! Y tiraba uno, salía el papá así de ¡sí! ¡Sí! Y los papás me decían, oye, pues fue tu hijo, no fuiste tú. No importa, es como si hubiera sido yo. ¡Sí! ¿Y sabes por qué? Porque los amo. Porque los amo y porque ver lo que hacen me llena. Porque ver lo que hacen me hace sentir ¡wow! Por supuesto que lo amo. Y si alguien me dijera, ¿hay a poco a ese nivel de echarle? Pues ¡claro! Y si tú ves los videos de los partidos de mis hijos, se escucha mi voz, ¡sí! Ese 28, te amo, hijo. Bien por esa anotación. Pero eso sí, al que más amo a Dios, pero en la iglesia yo no canto. En la iglesia, no. Dios sabe lo que tengo con Él. No es necesario. Ay, por favor. Sed llenos del Espíritu Santo, con salmos, con himnos y con cantos espirituales. No quiero, ayúdame, acompáñame a Isaías 57, por favor. No quiero que esta predicación sea una predicación religiosa, que sea una predicación tradicional, religiosa, condenatoria, la típica de pórtense bien, hermanos, hay que ser santos, ¿qué onda con su...? No, créeme que no es eso. Soy el menos indicado para predicar así. Y así no, si Dios no nos habla así, ¿por qué nosotros nos vamos a hablar así entre nosotros? No es eso. Simplemente lo que quiero compartirte es, tenemos un Dios santo. Cada vez que tú le dices, Señor, toma mi mano y guíame, toma mi mano y pastoréame. Y Él te va a decir, sí, pero mi pastorado tiene una característica, que es santo. ¿Quieres caminar por esas sendas de santidad? Sí, Señor. Ok, entonces te voy a pastorear, te voy a guiar, te voy a bendecir. Y sabes que vas a disfrutar la vida y vas a ser feliz y vas a ser alegre y lo vas a disfrutar plenamente, pero te voy a guiar en una senda de santidad. Isaías profetizó mucho acerca de la santidad, mucho acerca de la santidad. Y quiero terminar contigo Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías dando una profecía y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo voy a hacer vivir el espíritu del humilde
y voy a vivificar el corazón de los quebrantados. Y más adelante, en el versículo 18, Dios dice, yo te voy a pastorear. Si tú quieres ese pastoreo del Señor, cierra tus ojos conmigo y dile, Señor, pastoréanos. Pastoréanos, Padre. Queremos que nos pastorees en tu santidad, Señor. Gracias, Padre. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.